todos y con todas. Un gusto saludarlos de parte de la Universidad Antonio Ortiz Montoya. Les agradecemos la puntualidad y la participación en el webinar Pueblos indígenas amazónicos, desigualdades e injusticias. Una lectura desde la interculturalidad. Este webinar está organizado por el Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos. Para el comienzo de este webinar le voy a dar el pase al coordinador del diplomado, Ismael Vega. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? En nombre de la Universidad Antonio Río de Montoya y del Diplomado de Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos, les agradecemos a todas y a todos por su interés y por participar en esta actividad que estará a cargo de la profesora Ingrid Zanca como moderadora y del profesor Ademir Flores como expositor central, ¿no? Le reitero nuevamente las gracias y también quiero reiterar, aprovechar este saludo de bienvenida. Bueno, primero también decir que soy Ismael Vega, el coordinador del diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos. Y quería reiterar también la invitación a todas y a todos para que puedan inscribirse y llevar a cabo los estudios del diplomado, que se inicia el 4 de enero del 2023, y las inscripciones para participar en este diplomado se cierran el 9 de diciembre, ¿no? Todavía quedan algunas semanas. Los animo y las animo a que se inscriban y participen porque sin duda el diplomado, por lo que ofrece, desde el punto de vista académico, contribuirá con toda seguridad a fortalecer sus competencias y sus capacidades, ¿no? El diplomado, en realidad, es un diplomado que propone, ofrece, digamos, desde diversas disciplinas, de diversas especialidades y desde un enfoque de interculturalidad crítica, dar los conocimientos y los elementos de análisis para comprender la situación y la problemática de los pueblos indígenas amazónicos, sus procesos de transformación sociales, culturales, su relación con el Estado, ¿no? Los derechos y los marcos normativos que sustentan estos derechos, los procesos de conflictos sociales, interculturales en los que están implicados, ¿no? Y también es un diplomado que ofrece, digamos, los elementos y las herramientas necesarias para poder comprender la participación de los pueblos indígenas en los procesos, no solamente políticos, sino también en los procesos de gestión pública, y también brinda elementos para poder elaborar y proponer proyectos de desarrollo en la Amazonía. De manera que es un diplomado que tiene diversas perspectivas, diversas entradas, por eso el perfil de los que llevan el diplomado es un perfil también diverso, heterogéneo, ¿no? De prácticamente todas las especialidades. Y entonces, eso hace que la propuesta del diplomado sea una propuesta muy interesante desde el punto de vista académico y también muy diversa, muy abierta, ¿no? Entonces, nuevamente los animo y las animo a inscribirse en el diplomado. Entonces ahora, luego de este saludo y bienvenida y de nuestro agradecimiento a todos los que están participando, quiero darle el pase a la profesora Ingrid Zanca. La profesora Ingrid Zanca es docente del diplomado ya desde hace varios años. Ella es antropóloga con más de 15 años de experiencia en proceso de facilitación y acompañamiento para el fortalecimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos y colectivos desde una perspectiva de género, interculturalidad, participación y transformación de conflictos. La profesora Ingrid Zanca es máster y doctora en estudios de paz, conflictos y desarrollo por la Universidad Jaume I de España y es antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente Ingrid se desempeña como especialista en la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura. Entonces, con esta breve presentación y reseña de la profesora Ingrid Zanca, le doy el pase a Ingrid para que pueda explicarles
sobre la actividad concretamente y cómo se va a desarrollar. Adelante, Ingrid. Buenas noches con todas las personas que nos acompañan en este evento, en esta actividad virtual. Gracias por hacerlo, por estar presentes y por interesarse en estos temas que nos convocan. Efectivamente, como Ismael ha anunciado, mi nombre es Ingrid Zanca, soy docente también del Diplomado de Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El día de hoy estoy en el rol de moderación de la conferencia virtual que se titula Pueblos Indígenas Amazónicos, Desigualdades e Injusticias, una lectura desde la interculturalidad. Este evento, como lo ha comentado Ismael Vega, es un evento que tiene el objetivo, ¿no?, de difundir los temas que se abordan desde el Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos, ¿no? Con el interés también y objetivo de motivar el interés, la curiosidad y difundir estos temas que el diplomado fortalece ya desde hace varios años, ¿no?, en grupos que doy fe son bastante diversos en perfiles, en intereses, en objetivos y en experiencias, ¿no?, y que acaban siempre enriqueciendo los aprendizajes no solo del grupo estudiante que se inscribe al diplomado, sino también de nosotros, nosotras, los propios docentes, ¿no? Entonces, para iniciar ya con esta conferencia, voy a pasar a presentar al expositor de ella, en este caso es Ademir Flores Moreno. El profesor Ademir Flores Moreno es maestro en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es actualmente investigador y profesor en dicha universidad, es también investigador de la Red Internacional de Estudios Interculturales, es profesor, como ya lo hemos dicho, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es también o ha sido investigador en el Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, también en universidades internacionales como la de Ámsterdam o Zúrich, ha sido ganador de premios de investigación y ha publicado numerosos artículos, ¿no?, en revistas importantes. Uno de sus libros titulados, que es un referente también en esos temas, es La interculturalidad crítica como política de reconocimiento, ¿no? Él es nuestro expositor en esta ocasión. Tengo también que decir que su exposición va a tener una duración de 30 minutos aproximadamente, luego de la cual vamos a tener un tiempo de aproximadamente 10 minutos para poder recoger sus consultas o comentarios, ¿sí? Entonces, Ademir, te doy el pase para que inicies tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Es un placer estar aquí. Gracias a todas y todos por haber venido a esta conversación en la que espero podamos tener un diálogo fecundo entre todas y todos nosotros. Pueblos indígenas amazónicos, desigualdades e injusticias, una lectura desde la interculturalidad crítica. Número 1, la interculturalidad de hecho y las desigualdades persistentes en la Amazonía. Primero hay que decir que no hay una, sino muchas maneras de entender la interculturalidad. En términos generales, se puede decir que hay dos grandes formas de comprender la interculturalidad de hecho y la interculturalidad crítica. La interculturalidad de hecho se refiere básicamente a algo que sucede, es decir, a una realidad fáctica, a un hecho. Ella remite a la manera en que se ha dado históricamente y se están dando en el presente las relaciones entre las culturas o formas de vida en distintas esferas sociales. En ese sentido se puede decir que la interculturalidad de hecho es tan antigua como la historia de la humanidad, pero ha adquirido una complejidad, frecuencia e intensidad mayor con el proceso de mayor interdependencia mundial que llamamos globalización. En cambio, la interculturalidad crítica puede decirse que es un programa ético-político de emancipación. Es crítica porque busca sustituir las relaciones de discriminación, de dominación, de privación, de explotación y de exclusión
por relaciones mutuas de reconocimiento, de equidad económica y de participación política mediante el diálogo intercultural. Se trata, pues, de una exigencia normativa que busca generar relaciones de reciprocidad, de interaprendizaje y de cooperación entre personas de diversas culturas, en contextos de desigualdades persistentes y de asimetrías socioculturales, como las que encontramos en diversas partes del país. En ese sentido, se puede decir que la interculturalidad de hecho se pregunta cómo han sido y cómo son las relaciones entre personas o grupos de diversas culturas. En cambio, la interculturalidad crítica examina antes bien cómo deberían ser dichas relaciones, ¿no?, para determinar si son justas o no, o si están debidamente justificadas para los propios actores sociales en distintos contextos determinados. La interculturalidad crítica en ese sentido es un programa ético-político de justicia multidimensional y de democratización. Es un programa de justicia cultural, en primer lugar, porque busca justamente sustituir la estigmatización, el racismo y la alterofobia, es decir, el desprecio o rechazo por el otro, por relaciones de mutuo reconocimiento entre personas de distintas procedencias culturales. Es también un proyecto de justicia económica, porque busca evidenciar y corregir la privación y la explotación o la precariedad laboral para transitar hacia políticas de redistribución que les permita a las personas acceder a oportunidades económicas, en el mundo laboral, en el mundo del mercado, y a una vida material suficiente. Luego, es un proyecto de justicia política porque busca promover la participación activa y consciente de los marginados en la política pública, mediante el diálogo o la deliberación intercultural. En ese sentido, finalmente, es un proyecto de democratización, porque busca fomentar el acceso al poder público de los marginados, mediante la integración de sus redes de confianza, sus prácticas de reciprocidad y sus formas de vida en la política pública. Así pues, mientras la interculturalidad de hecho alude a una descripción analítica o descriptiva de las relaciones entre personas de diversas culturas, la interculturalidad crítica es una aproximación normativa frente a las desigualdades persistentes en las relaciones intra e interculturales. Por ejemplo, la interculturalidad de hecho es algo que estudian los antropólogos y los etnólogos, ¿no? La interculturalidad crítica es más bien una aproximación que se suele hacer desde la filosofía social, el derecho, entre otro tipo de aproximaciones normativas. La interculturalidad de hecho puede ser negativa o positiva. La interculturalidad negativa refiere a las relaciones de dominación, de exclusión y de opresión entre personas o grupos de diversas culturas. La interculturalidad positiva, en cambio, alude a relaciones de reconocimiento, de equidad económica y de participación política fundada en la reciprocidad y el diálogo intercultural. La reciprocidad, entendida como el intercambio continuo, equilibrado y balanceado de bienes o servicios o recursos valiosos, es un principio fundamental de regulación de la cooperación social que, aplicada a las relaciones entre personas de diversas culturas, sostiene la interculturalidad crítica. Como dice Salins, la reciprocidad es positiva cuando existe una relación simétrica o de equilibrio entre dar y recibir, y es negativa o asimétrica cuando, por el contrario, las partes de los intercambios se limitan exclusivamente a acumular ganancias o ventajas competitivas sin retribución alguna. Cuando las relaciones interculturales son positivas, estamos ante situaciones de reciprocidad positiva, pues solo allí existe reconocimiento, equidad económica y cooperación social. En situaciones de reciprocidad intercultural negativa, en cambio, las partes se limitan a conseguir beneficios o a acumular utilidades a expensas de los demás. En la Amazonía, la interculturalidad de hecho ha estado marcada por momentos de interculturalidad o reciprocidad positiva y por momentos de interculturalidad o reciprocidad negativa. Como bien ha observado Hegel, en todas partes donde ha llegado, la irrupción de la colonización y de la modernización produce rupturas y transformaciones en los arraigos afectivos, culturales, económicos y políticos que los individuos y los grupos mantuvieron con sus lugares de origen y sus comunidades procedentes del pasado, o sus espacios de experiencias previos, y es a partir de los cuales dotaban de un sentido positivo su existencia y se orientaban en el mundo. Pero la experiencia colonial representó una tragedia social y un profundo trauma psicológico, económico, cultural y político para las poblaciones indígenas de nuestro continente.
junto con el mayor desastre demográfico que hayan sufrido las poblaciones amerindias desde el principio de la colonización, los españoles confiscaron las tierras del Inca y los diferentes grupos étnicos locales. Muchas tierras pasaron a formar parte de la nueva estructura social dominante sin retribución alguna. La colonización transgredió así las reglas de reciprocidad o interculturalidad positiva de las poblaciones amerindias derrotadas, pues desestructuró y transformó sus sistemas de representaciones, sus visiones del mundo y sus intercambios interpersonales de bienes y servicios, con cuyas pautas normativas esas poblaciones habían dotado de un sentido positivo su existencia desde tiempos inmemoriales. Desde entonces, las poblaciones se enfrentaron al riesgo de la desaparición de ese mundo acogedor, protector e inmunizante, sin que nunca nadie les haya aclarado las razones de su destierro, expulsión y opresión. Luego de la experiencia colonial, el nacimiento de la República buscó sustituir las viejas distinciones entre República de Españoles y República de Indios, para fomentar la formación de una comunidad nacional basada en una historia común, una lengua oficial y un proyecto de sociedad compartido. En ese contexto, el reconocimiento de los indígenas como ciudadanos peruanos en la Declaración de Independencia de San Martín en el año 1821, la abolición de la esclavitud en el año 1854, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1920, fueron signos de interculturalidad positiva, ya que pregonaban la igualdad, al menos en teoría o de jure, de muchos ciudadanos y ciudadanas. Pero en la práctica, estuvieron acompañados por procesos de interculturalidad negativa, como las prácticas de esclavitud y las atrocidades que se cometieron durante el boom del caucho en la Amazonía peruana, así como el despojo territorial y la segregación provocada por los violentos procesos de colonización. Como observa de Gregori, ni indígenas ni afroperuanos obtuvieron ese mínimo de ciudadanía que es el voto, pues el tributo indígena y la esclavitud continuaron hasta los años 1850, abolidos ambos, tampoco se cumplió la promesa de la vida peruana. Los pueblos indígenas que hasta la primera mitad del siglo XX constituían la mayoría de la población siguieron excluidos de la ciudadanía a merced de poderes locales en cuya cúspide se ubicaban por lo general los grandes terratenientes que se expanden con fuerza entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fin de cita. Así pues, versión moderna del antiguo demos, la nación, la representación imaginaria de fines y valores colectivos, ha tenido un rol ambivalente en el Perú. Pues así como la representación de esa comunidad imaginada fue utilizada contra el viejo imperio colonial, ha sido la estrategia a la que han recurrido los centros autónomos de poder, las élites o los grupos urbanos y castellanohablantes para controlar la política pública, a costa de la asimilación o la exclusión de las poblaciones indígenas, campesinas y afroperuanas, descalificadas como marginales o subalternas. Los proyectos de construcción nacional han fomentado, por lo tanto, la reciprocidad intercultural negativa, porque se han impulsado a partir de la abstracción, es decir, de la separación, la segregación o el no reconocimiento de la pluralidad de formas de vida que habitan en el país. El proceso de migración masiva llamado desborde popular muestra claramente las contradicciones propias de la interculturalidad de hecho con ocasión de los procesos de modernización. Al trasladarse a contextos urbanos, los inmigrantes recurren a sus redes de confianza y su práctica de reciprocidad para acceder a bienes y servicios, encontrar ayuda y refugio, y transformar sus identidades y formas de vida, desafiando la paciencia de los regímenes políticos. De esa forma buscan emanciparse de situaciones de privación y de dominación previas que sufren en sus lugares de origen. Sin embargo, si bien esa transformación social les permite acceder a bienes y ampliar su ciudadanía en contextos urbanos o en zona de colonización, también los expone a nuevas formas de privación, de explotación y de exclusión que producen interculturalidad negativa y agudizan sus situaciones de vulnerabilidad y de precariedad. Las desigualdades más importantes en nuestro país, pues, son brechas étnico-culturales, es decir, indígenas y campesinos y quienes no lo son. Brechas de clase, pobres y ricos. Brechas de género, hombres y mujeres. Brechas de nacionalidad, nacionales y extranjeros. Y brechas intergeneracionales, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. Estas desigualdades son interseccionales porque las personas se encuentran en la encrucijada entre distintos órdenes de subordinación y de opresión, por categorías de etnicidad, clase, procedencia, género, edad. Una vez que esas categorías se convierten en estigmas o en marcas sociales devaluatorias que deshumanizan a las personas y que éstas portan, ellas se exponen a un prontuario de exclusiones y descalificaciones acumuladas o reunidas que las priva de su reconocimiento y les impide ejercer su ciudadanía en pie de igualdad. Así, por ejemplo,
muchas personas de nuestro país ven restringidas sus oportunidades de bienestar y de realización individual y colectiva por ser indígenas, campesinas, inmigrantes, mujeres, por sufrir privaciones económicas, por ser de zonas rurales o por tener distintas orientaciones sexuales. Es decir, hay un nudo de subordinación social que muchas veces suelen coincidir en las mismas personas. Los rostros de la injusticia en ese sentido de la desigualdad son interseccionales. Esas desigualdades son persistentes porque perduran de una generación a la siguiente, de un periodo a otro durante toda una vida, lo cual afecta a muchas personas del país y del mundo. Las desigualdades no resueltas y las fracturas sociales e identitarias históricamente acumuladas crearon condiciones propicias para que el Perú pronto se hunda en un conflicto armado interno. Nunca tanta explosión demográfica fue acompañada de otra contraexplosión, la desaparición de poblaciones enteras. Como bien ha observado la CBR, dicho conflicto no hubiera sido posible, sin embargo, sin el profundo desprecio que está entretejido en la vida de los peruanos y las peruanas, especialmente en perjuicio de las poblaciones indígenas, campesinas, inmigrantes y afroperuanas de nuestro país. En una sociedad de posguerra como la nuestra, esos problemas estructurales históricos que impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía y los marginados han salido nuevamente a la luz con ocasión de la pandemia y la crisis alimentaria provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esos problemas han agravado la desigualdad persistente, el estrés económico y emocional, y la sensación de exclusión política, especialmente de los marginados del orden social. Hoy por hoy, la interculturalidad o reciprocidad negativa se expresa también en la degradación ecológica, el cambio climático, y los crímenes contra los defensores ambientales indígenas por obra del capitalismo depredador y de la apatía de un Estado sórdido, impávido y subordinado a las fuerzas globales del mercado en un contexto de reformas neoliberales. Según Global Witness, de un total de 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, por ejemplo, 3/4 partes ocurrieron en América Latina, y el 40% fueron personas indígenas, especialmente en la Amazonía y México. La acumulación de estas circunstancias contradictorias, problemáticas, paroxísticas o extremas, que surge con ocasión de los procesos de modernización sistémica y las políticas de construcción nacional, producen pues identidades y formas de vida amputadas, desgarradas, fracturadas, inestables, sumergidas en un universo de contradicciones, divididos entre al menos dos mundos, el de sus lugares de origen y el que se abre paso con los procesos de modernización. Los hombres y las mujeres indígenas e inmigrantes sufren y enfrentan así la situación paradójica y conflictiva de haberse convertido formalmente en acreedores de derechos y libertades fundamentales y, sin embargo, no haberse convertido en individuos modernos, ni haber logrado insertarse plenamente en sociedades modernas debido al agravio moral de la estigmatización, la privación, la exclusión, la explotación y la opresión. Todos estos problemas de justicia o de reciprocidad intercultural negativa hacen que muchas personas experimenten hoy más que nunca indignación, impotencia, culpa, resentimiento y una sensación de abandono o de desamparo social por parte del Estado peruano y de la sociedad mundial. Es como si muchas personas de la sociedad peruana y mundial caminaran sobre la arena, transitando de crepúsculo en crepúsculo, o bien lidiaran obstinadamente con un mundo adverso y hostil para no hundirse en aquella. Como lo ejemplifican muchas personas inmigrantes procedentes de zonas rurales, nunca sabemos de qué está hecha la vida inextinguible que cuando sufrimos, porque es una herida cuyo dolor con solo respirar no cesa. En sociedades complejamente diferenciadas, entonces, sus identidades se han tornado problemáticas y, por tanto, su búsqueda por obtener reconocimiento, es decir, respeto y valoración, para descubrir quiénes son y quiénes quieren ser, se ha hecho cada vez más urgente y necesario. Eso coloca a estos pueblos en el debate de la historia de la humanidad. 2. Las políticas interculturales de reconocimiento. Como respuesta a los problemas de la interculturalidad, de hecho, en América Latina y en el Perú han habido avances en materia de políticas interculturales de reconocimiento. Pero lo que tenemos actualmente en países como el nuestro es interculturalismo funcional. Las políticas interculturales, de hecho, las que han sido adoptadas por el Estado-Nación, son básicamente políticas de la identidad, es decir, políticas de revalorización de las identidades y lenguas indígenas. Dichas políticas tienen la virtud de realzar la autoestima y el autorrespeto de las poblaciones estigmatizadas, que han sufrido históricamente distintas formas de opresión. Pero presentan dos límites principales que no se suelen discutir: la reificación y el desplazamiento.
La reificación consiste en cosificar drásticamente las identidades de grupo que han sido dañadas o vulneradas. El problema es que esas identidades colectivas reactivas no solo eclipsan la pluralidad de otras identidades que las personas también consagran, por ejemplo, el género, la clase, la procedencia, la orientación sexual y demás, sino que eclipsan o enmascaran las desigualdades interseccionales intragrupales, en perjuicio, por ejemplo, de las mujeres, de niñas, de adolescentes, de personas con más privaciones económicas o con distintas orientaciones sexuales. Por ejemplo, según los estudios que ha hecho Michael Brown entre las poblaciones awajún, muestra que las tasas de suicidio son más altas entre las mujeres adolescentes que entre los hombres adultos entre las poblaciones awajún, ¿no? La incorporación digamos, de los hombres en nueva forma de colaboración productiva e intercambio con ocasión de los procesos de modernización les ha permitido acceder a nuevos espacios de libertad y de reflexividad, pero también los ha conducido muchas veces a incurrir en alcoholismo o adoptar actitudes más agresivas al interior de la vida doméstica o en el espacio de la comunidad. Esto hace que los platos rotos de los procesos de modernización muchas veces los paguen sobre todo las mujeres, que sufren nuevas formas de opresión dentro de la vida íntima, así como en los espacios públicos, ¿no? En nombre, pues, del reconocimiento de las identidades de grupo, si no se abordan estos problemas, se puede perpetuar las injusticias o asimetrías intraculturales, pues al interior de diversos grupos encontramos élites y grupos subalternizados, personas con mayor poder y prestigio y personas con menor poder o más bajo estatus. Luego, las políticas de la identidad no solo no corrigen los estigmas o estereotipos institucionalizados en la interacción social, sino que desplazan las injusticias económicas, ecológicas y políticas que se han agravado con el neoliberalismo. Al ser altamente tolerante con la privación, con la explotación, con la precariedad laboral, con la degradación ecológica y con la crisis total de representación política que hoy día en el Perú sufrimos, el neoliberalismo hace que el orden social tienda al extremo de la reciprocidad o la interculturalidad negativa. Unos acumulan ganancias o ventajas competitivas a expensas de los demás. Esos problemas, por lo tanto, de justicia, no se pueden resolver o afrontar solo con políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, sino requieren políticas de redistribución económica y de participación política que les permita incorporar a los marginados y sus formas de vida en la política pública. Frente a esa problemática de la sociedad, la interculturalidad crítica es un proyecto de justicia entonces multidimensional e interseccional, así como un proyecto de democratización. Es crítica porque busca examinar y ayudar a salir de todas esas situaciones que conducen a la humanidad a permanecer en un estado de sujeción, de dominación o de subordinación social. En ese sentido, la interculturalidad crítica busca evidenciar, deconstruir, corregir las desigualdades interseccionales persistentes que están en la base de la estigmatización, de la privación, de la marginación y de la exclusión política, para sustituirla por relaciones de reconocimiento, de redistribución económica y de participación política. Es un proyecto de democratización porque en ese sentido también busca incorporar a los marginados como interlocutores válidos en los procedimientos de deliberación y decisión pública. En ese sentido, como exigencia ética y política, la interculturalidad crítica apunta a un bien común posible, a la conducción razonable de la convivencia, pero desde un cambio de perspectiva. Pues reconoce que dicha puesta en común solo puede surgir de la atención, del diálogo, del debate entre perspectivas, sensibilidades, prácticas sociales y formas de organización social que caracterizan la pluralidad de formas de vida. Así, el reconocimiento y la incorporación de la pluralidad de nuestra condición humana y terrestre en las esferas públicas, mediante la reciprocidad y la cooperación social, son la piedra de toque de la justicia y la democracia en el país y en el mundo entero. Solo mediante esos intercambios interpersonales y recíprocos, el mundo dejará de ser, especialmente para los más excluidos o desaventajados del orden social, un mundo ancho y ajeno, como decía el escritor peruano Ciro Alegría Bazán. Hoy por hoy, el Perú tiene desesperadamente la necesidad de esa puesta en común. El país está amenazado más que nunca por la disolución, la fragmentación social y la regresión autoritaria. La democratización es todavía una experiencia inédita y aún balbuceante, precaria, extremadamente frágil, en un país cuyos resortes aún se derivan de las fracturas producidas por la experiencia colonial y sobre cuyas ruinas se han forjado las rupturas o fracturas sociales provocadas por los procesos de modernización, el conflicto armado interno y las reformas neoliberales recientes en diversas culturas y mundos del país. Esos problemas estructurales e históricos son formas de interculturalidad o reciprocidad negativa que crean condiciones objetivas y subjetivas propicias para que el malestar se extienda en diversas partes del país
y el orden social se convierte en un hervidero de conflictos violentos en potencia que habitualmente pasan al acto, alentados por desigualdades culturales, económicas y políticas que hoy hacen época. Actualmente, el Perú es uno de los países del mundo que más conflictos sociales latentes y manifiestos acumula en lo que va del presente siglo. A modo de ejemplo, en nuestro país pasamos de 32 conflictos socioambientales en julio del 2006 a 210 conflictos en julio del 2015, después de haber alcanzado su pico más alto en julio del 2009 con 272 conflictos, poco después del trágico suceso de Bago, en la Amazonía peruana. Luego, solo en enero del 2022, la Defensoría del Pueblo reporta 203 conflictos sociales, los cuales se ubican en su mayor parte en la Amazonía, 29 casos en Loreto y otras regiones de los Andes, 20 casos en Cusco y 15 en Ancash. Todo esto acontece porque la sociedad peruana tiene serias dificultades para reconocerse como una sociedad de posguerra y de herencia colonial. Nuestro país acumula una crisis tras otra que no procesa, que no elabora, que no transforma. Es como si cada día en el Perú camináramos sobre escombros que no vemos, sobre muertos que ignoramos y sobre desigualdades persistentes que naturalizamos y normalizamos. Esa es la manera más típica de huir de la realidad y de evadir toda responsabilidad. Esa denegación de la realidad social, por usar una expresión psicoanalítica, esa incapacidad para hacer el trabajo de duelo, esa escasa disposición para traer aleccionamiento de nuestras crisis y hacernos corresponsables por lo que acontece, todo eso hace que nuestro país se sumerja diariamente en el absoluto desgarramiento y en una insatisfacción persistente que tarde o temprano toma posesión de las personas y sus cuerpos y se traduce en conflictos violentos. Sin embargo, desde las acciones de protesta de Bago, pasando por la Oroya hasta la diversa forma de agencia en escenarios marcados por conflictos sociales, como las organizaciones indígenas, o por la expansión de la pandemia, a ejemplo de las iniciativas adoptadas por el Comando Matico en la Amazonía peruana, los más desaventajados del orden social están contribuyendo silenciosamente mediante sus prácticas de reciprocidad a la interculturalidad crítica como programa de justicia y democratización en los márgenes de la sociedad peruana. Quienes, como muchos hombres y mujeres indígenas, protestan contra las injusticias, luchan contra estructuras de dominación y de exclusión que producen daños serios sobre sus territorios y formas de vida. Su sentido de injusticia se expresa en la ira o indignación que experimentan cuando se defraudan las promesas o sus expectativas de buen trato en la interacción social. Así, lejos de adoptar una actitud pasiva frente a lo que acontece, los marginados despliegan su capacidad de agencia, es decir, de acción, de interacción y de cooperación, para contestar estructuras económicas, culturales y políticas injustas que damnifican sus territorios y formas de vida. Esas personas hacen un llamado, pues, a cambiar la forma de la relación social, es decir, a subordinar los intercambios impersonales, instrumentales o estratégicos del mercado, que instrumentalizan a los seres humanos o a los recursos, a subordinar esos intercambios a los intercambios interpersonales y recíprocos que crean una sociedad de cooperación sobre la base de redes de confianza, proceso de interaprendizaje y de una consulta más amplia, más igual y más protegida. Así, esas personas exigen ser debidamente reconocidas e incluidas en la comunidad nacional y en el debate político mundial sin dejar de ser quienes son y quienes quieren ser. Pero esos esfuerzos de los marginados no son suficientes para dignificar nuestra situación humana si no van acompañados de nuevos caminos practicables de justicia y de democratización en la política pública. Es decir, si la interculturalidad crítica, ¿no?, dicho de otra manera, no se traduce en nuevos arreglos institucionales y en nuevos hábitos o disposiciones en las personas. 3. La finalidad ética y moral de una educación intercultural. En una sociedad de posguerra como la nuestra, la primera exigencia entonces ética y política fundamental que tenemos es la de formar ciudadanos y ciudadanas interculturales para que el conflicto armado interno y el conflicto de Bagua no se repita. Esa exigencia es tan fundamental que ni siquiera necesita ya ser sustentada, porque asistimos a una de las barbaries más grandes que haya ocurrido en una sociedad que se hace llamar republicana y civilizada. Una paradoja terrible pero cierta, porque aunque poco se habla hoy de ella, la barbarie no ha acabado, persiste con la misma fuerza con que continúan las condiciones objetivas, estructurales o institucionales, y las condiciones subjetivas, actitudinales o conductuales que lo hicieron posible. Esas condiciones objetivas en nuestro país son las desigualdades interseccionales persistentes y las injusticias multidimensionales e interseccionales que impiden que personas de diversas culturas puedan ejercer sus derechos humanos como cualquier otro ciudadano. Pero a esas condiciones objetivas se agregan también condiciones subjetivas, caracterizada por las injusticias activas o pasivas de las personas frente a las desigualdades persistentes y los procesos contrarios a la democratización en nuestro país. Pero como la posibilidad de alterar
esas condiciones objetivas, es decir, las injusticias culturales, económicas y políticas, en las que se incuban los procesos contrarios a la democratización, son de largo plazo y muy difíciles de modificar, los intentos por contrarrestar la injusticia cultural, la injusticia distributiva y la exclusión de la participación política involucran necesariamente un cambio subjetivo e intersubjetivo. Es decir, necesitamos nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanas. La interculturalidad, la educación intercultural, cumple aquí un papel fundamental. Dicha educación no sucumbe al optimismo ingenuo de pretender convencer a las élites, a los ricos, a los poderosos y a los hombres lo bueno que es ofrecer reconocimiento a quienes se trata como si fuesen parcialmente ciudadanos o ciudadanas. No se trata de adoctrinar, de llevar un nuevo evangelio ni de domesticar conciencias. La educación intercultural como un proceso de emancipación asume una tarea distinta y más difícil. Busca mostrarles a las personas de nuestro país su propia violencia simbólica, es decir, no solo la violencia física, sino la violencia que se traduce en la descalificación de las demás personas a través de gestos, de miradas, de actitudes, de palabras, de menosprecio. Se trata de invitarlas a examinar su propia actitud autoritaria y excluyente, sin lo cual no se entienden tampoco los comportamientos autoritarios que tuvimos en las últimas elecciones presidenciales o municipales. Su propia indolencia o complicidad pasiva con las atrocidades como las que se cometieron durante el conflicto armado interno. Lo que tenemos que hacer para formar una ciudadanía intercultural es mostrarles a los ciudadanos y las ciudadanas del país su propia injusticia y sus actitudes contrarias a la democratización, pero tenemos que invitarlos también a descubrir el potencial de actividad crítica, de creatividad, de responsabilidad, de reciprocidad y de diálogo intercultural que laten ellos, y que son las fuerzas con las que contamos para buscar una vida más justa, una vida más dignamente humana. Solo así le permitiremos examinarse a sí mismo, librarse de prejuicios o de valoraciones dominantes que no son sometidas a su propia actividad crítica, y descubrir por sí mismos quiénes son y quiénes quieren ser. Esa ha de ser la finalidad de la educación intercultural en el Perú. Permitirnos descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser mediante nuestros encuentros e intercambios con personas de otras culturas. Porque la verdad sobre lo que somos solo se descubre a través de los encuentros e intercambios con los demás. Por eso es importante que la universidad peruana pueda organizar programas de formación intercultural no solo para la comunidad académica, sino para todos los actores de la sociedad civil y del Estado peruano en diversas regiones y provincias. Un programa intercultural de tal índole tiene varias tareas éticas y políticas que se abren paso en nuestro país. Primero, la interculturalización del Estado peruano. La interculturalidad crítica requiere una transformación profunda del Estado actualmente vigente, ¿no?, que ha adoptado una actitud minimalista, esencialmente frente al neoliberalismo. ¿Cómo es posible sustituir un Estado monocultural, monolingüe y neoliberal por un Estado intercultural que pueda ser accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas de diversas culturas del país? Dicho Estado intercultural, sin embargo, no es posible si no formamos ciudadanas y ciudadanos interculturales. ¿Qué ciudadanas y ciudadanos entonces requiere una sociedad y un Estado interculturales para formar una sociedad de cooperación que contribuya a reducir las injusticias y los procesos contrarios a la democratización? Otro punto, interculturalidad y enfoque de género. La formación intercultural debe ir acompañada por un enfoque interseccional y de género. Como vimos, las injusticias no solo son multidimensionales, culturales, económicas y políticas, son también interseccionales, pues producen distintos órdenes de subordinación y de opresión por género, etnicidad, clase, nacionalidad, procedencia, orientación sexual y demás. Esas injusticias interseccionales no solo son interculturales, sino intraculturales, pues al interior de las culturas también encontramos élites y grupos subalternos, relaciones de poder en el sentido de relaciones de dominación, de exclusión y de opresión. Por eso, prestar atención a las distintas voces que hay al interior de la cultura es también evitar que en nombre del reconocimiento de los derechos indígenas o de las identidades colectivas no se legitimen patrones autoritarios de valor masculino, patrones de valor cultural patriarcal en perjuicio de los derechos de las mujeres. Un enfoque crítico de género puede servir para deconstruir las inequidades de género que se producen no solo en las relaciones entre los grupos, sino también al interior de ellos. A la inversa, si las políticas de género están desarticuladas de la interculturalidad crítica, pueden adoptar prejuicios etnocéntricos o concepciones de vida buena monoculturales y monolingües. Así, refuerzan las asimetrías interculturales, por ejemplo, entre mujeres blancas, urbanas y castellanohablantes de un lado, y mujeres indígenas, campesinas, inmigrantes y afrodescendientes del otro, al interior de diversos grupos de mujeres del país y del mundo. El otro asunto pendiente es la interculturalidad y la migración.
La interculturalidad crítica tampoco puede ser real si no afronta uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo, el fenómeno migratorio interno y transnacional. Eso equivale a exponerse a las siguientes preguntas. ¿Qué nuevas formas de vida y de ciudadanía emergen con ocasión del fenómeno migratorio? ¿Quiénes son y quiénes quieren ser los inmigrantes? ¿En qué se convierten? ¿Qué expresa el fenómeno migratorio interno y transnacional de nosotros, de nuestro pasado, de nuestra actualidad y de nuestras posibilidades? Una siguiente tarea pendiente es la relación entre interculturalidad crítica y crisis ecológica. La crisis ecológica está poniendo a prueba la vida terrestre en todas partes del mundo. El problema que se abre paso entonces es el siguiente: ¿cómo salir de una vida terrestre dañada en escenarios de diversidad cultural y de desigualdades persistentes? ¿Qué modelos de desarrollo es posible explorar para salir del capitalismo depredador y fomentar nuevas transiciones ecológicas en la Amazonía? Es decir, buscar eso que David Graeber llamaba economía humana, la lucha contra las injusticias hechas por seres humanos contra otros seres humanos, como los defensores ambientales y socioculturales. Es indesligable la lucha contra las injusticias generadas por la crisis ecológica y el cambio climático, en perjuicio de todas las especies y habitantes terrestres. El perspectivismo de Viverio de Castro propone que, para salir de esta concepción antropocéntrica del mundo por la cual los seres humanos buscan someter los demás bienes disponibles del mundo a sus meros fines particularistas a cualquier precio, ¿no?, y que subyace a la crisis ecológica y cambio climático, es preciso pues volver a un diálogo con las representaciones y prácticas sociales de las poblaciones indígenas que consagran la reciprocidad no solo con otros seres humanos, sino con otras especies que son también personas para estas personas, porque también poseen una intencionalidad, un deseo, una reflexividad, una capacidad de acción. Es preciso pues que lo que se ha venido a llamar naturaleza en la traducción occidental sea vista y tratada como una extensión de lo social, no solo como un mero medio, sino como un fin en sí. Así, no solo tenemos deberes de justicia con otros seres humanos, sino también con todos los habitantes terrestres. Volver no quiere decir regresar al pasado. La interculturalidad crítica no se hace del pasado, se hace desde las exigencias del presente y del futuro. Se trata, por lo tanto, de cambiar el modo de relación social que hemos establecido con los demás bienes de este mundo. Por último, con esto cierro, la interculturalidad requiere al mismo tiempo una transformación ética y profunda del proceso político. Pues lo político es la arena donde los problemas de reconocimiento y de distribución pueden abordarse, discutirse, repararse entre personas procedentes de diversas formas de vida. En ese sentido, la pregunta que se abre paso es: ¿cómo salir del abuso o uso desmedido de la razón privada presente en las redes de corrupción que hoy hacen época para formar nuevos actores sociales y políticos que sirvan al interés general o público, sobre la base del reconocimiento positivo de la diversidad cultural, de clase y de género, mediante el diálogo intercultural? ¿Cómo prevenir y afrontar los conflictos violentos en escenarios de diversidad cultural y de desigualdades persistentes para fomentar la conducción razonable y la convivencia mediante la discusión y el diálogo intercultural? Si quieren saber, pues, qué respuestas podemos descubrir juntos mediante el diálogo y la discusión frente a esos problemas urgentes de nuestra época, no se pierdan el diplomado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ademir, por este tiempo que nos has dado, por este tema tan importante. Además, es de los primeros cursos que abre el diplomado, y quisiera ahora pasar a dar unos minutos para ver si alguna de las personas que se encuentra conectadas, ya sea vía Zoom o vía la transmisión en vivo por redes sociales, en Facebook, tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer respecto a la conferencia del profesor Ademir, o respecto al diplomado propiamente, ¿no? Bienvenidas sus preguntas, sus comentarios. Tenemos unos minutos para poder compartir con ustedes y abrir el diálogo, ¿no? Tenemos más de 20 participantes en la sala Zoom. Y Se agradece si la puede, atención y la permanencia. Somos un buen grupo a través de esta plataforma. Así que sería estupendo para quienes intervienen, de repente Ingrid, quienes intervengan o quieran hacer preguntas, si pueden encender sus cámaras, mucho mejor, porque así nos podemos ver y el cuerpo también habla, comunica, expresa también lo que sentimos, lo que pensamos de una mejor manera. O sea, intervenciones encarnadas. En fin.
Bueno, Andrés, no sé si te ha llegado algún comentario, alguna Estoy consulta. revisando, pero por Facebook no, pero acaban de escribir en el Zoom. Ok, a ver, acabo de ver aquí en el chat. Buenas noches, Donaldo Pinedo nos pregunta, Ademir, ¿en qué medida la interculturalidad crítica indígena es asumida por las políticas públicas? Es una buena pregunta. Ujú. Bueno, en principio, en realidad, yo diría que parcialmente. Las políticas públicas del Estado peruano entienden básicamente la interculturalidad como políticas de la identidad, es decir, de revalorización de identidades y lenguas indígenas, ¿no? Eso tiene una virtud, como lo señalé anteriormente. Realzan el autorrespeto y la autoestima de las poblaciones que han sufrido históricamente opresión. Pero no es insuficiente. ¿Por qué? Porque fomenta básicamente identidades reactivas, es decir, identidades que, digamos, responden a una violencia y una opresión históricamente previa. Es natural, si estas poblaciones han sido históricamente oprimidas, desacreditadas, estigmatizadas, parece una respuesta natural y social, razonable, que estas poblaciones también se defiendan y se afirmen positivamente frente a esa violencia. Como diría Hannah Arendt, si me atacan como judío o como judía, me defiendo como judía. Si nos atacan como indígenas, nos defendemos como indígenas. Pero es insuficiente porque la revalorización de identidades y lenguas, si bien es un paso importante, un momento en la interculturalidad, no resuelve los estigmas y estereotipos que están fuertemente institucionalizados en la vida social y en las esferas públicas o en el propio Estado peruano. Voy a poner un ejemplo concreto. En el Perú tenemos políticas interculturales en sentido de política de identidad desde hace varias décadas. Sin embargo, uno se pregunta por qué un indígena procedente de la Amazonía, que durante la pandemia quiere acceder a un suministro de salud dentro del país, especialmente en zonas urbanas, no puede contar ni siquiera con traductores dentro de estos espacios para poder ventilar sus propias necesidades y poder comprender el tratamiento que pueda eventualmente requerir frente a un malestar o frente a una enfermedad típica. No hay eso, no hay condiciones. Entonces estas personas se ven privadas de la posibilidad de poder ejercer sus derechos, un derecho humano como el derecho a la salud, precisamente porque nuestro sistema de salud pública es un sistema esencialmente monocultural y monolingüe. Hay avances importantes en materia de salud, digamos, la introducción o la incorporación del parto vertical, las casas de espera, entre otras, pero es insuficiente. Hay que explorar más bien cómo las propias poblaciones indígenas entienden la enfermedad, cómo conciben la salud, cuáles son los rituales a través de los cuales estas personas elaboran formas de salud mental, cómo se relaciona eso con sus territorios, con digamos, todo el conocimiento acumulado por siglos en materia de plantas, qué papel ellas pueden jugar también para interpretar la propia pandemia, cómo están leyendo la pandemia, qué iniciativas se están adoptando, como el Comando Matico, entre otros, para poder afrontar estos problemas frente a un Estado que muchas veces se muestra sórdido, impávido, frente a esas injusticias. Entonces yo diría que, digamos, la, 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 la incorporación de la interculturalidad crítica en ese sentido es básicamente una incorporación parcial. La interculturalidad, digamos, en ese sentido, tiene un sesgo fundamentalmente indigenista en nuestro país. Hay que preguntarse también qué políticas interculturales pueden haber efectivamente, no solamente para las propias poblaciones indígenas, sino también para los propios inmigrantes internos, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y enfrentan una serie de restricciones para poder ejercer sus derechos. Cuando eso no ocurre, Donaldo, el Estado peruano termina incorporando políticas de identidad, ¿no? Digamos, pero deja intocadas, ¿no? Los estigmas y estereotipos que están fuertemente instalados en la vida social, en las instituciones públicas, y que hacen que muchas de estas personas experimenten barreras culturales y lingüísticas para poder ejercer sus derechos. Y la segunda razón es que cuando solamente se limitan a la revalorización de identidades y lenguas, es decir, a la justicia cultural, pero dejan de lado la injusticia económica, ¿no? Dichas políticas públicas tienden a justamente a crear condiciones propicias para que la privación, la explotación, la exclusión o la marginación socioeconómica sean problemas que se sigan perpetuando, reproduciendo. Y lo hemos visto durante la pandemia.
La pandemia ha desnudado claramente que no bastan políticas interculturales de reconocimiento. Necesitamos políticas de redistribución que les permita a las personas acceder a recursos valiosos y a una vida material suficiente, incluyendo suministros de salud en condiciones de equidad para poder llevar una vida digna. Bueno, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Ademir. Efectivamente, bueno, Donaldo, muchas gracias por su pregunta. No sé si ha quedado claro o está satisfecho con la respuesta. Muy bien, gracias, Ademir, dice Donaldo. Sí, efectivamente, ¿no? Como tú bien mencionas, Ademir, hay un reconocimiento por un lado de lenguas y diversidades, pero por otro lado una desventaja permanente en quienes las hablan y quienes son esta fuente y contienen toda esta cultura, finalmente esta historia originaria, ¿no? Que Claro. se traduce en sujetos, en derechos que no ejercen en igualdad de condiciones, ¿no? Tenemos, ¿podría dejar su pregunta en el chat? ¿Podría? Ingrid, han levantado la mano, hay una mano levantada. Le podemos dar el habla, no hay ningún problema. Manuel Augusto. Adelante. Bien, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Manuel. Si puedes encender tu cámara, mejor. Así te conocemos también. Bien, luego, bueno, ante todo, saludarles y agradecerles por compartir con nosotros, doctora Ademir y doctora Ingrid, buenas noches, todos los presentes, ¿no? Bueno, mi apreciación es lo siguiente, ¿no? Bien es cierto, hablamos de la Amazonía, ¿no? De su realidad social o cultural. Sin embargo, bueno, a nivel de la teoría está bien. Veo que también en vuestro diplomado sería también interesante tener las voces, ¿no? Las voces de ellos mismos, ¿no? Es decir, de aquellos, ¿no? Digamos, ciudadanos, vamos a decirlo, porque ¿no? Sabemos que hay 51 pueblos, ¿no? Originarios, ¿no? Reconocidos por el Ministerio de Cultura en nuestro país, pero sería por lo menos uno de ellos, ¿no? Por lo menos conocer cuál es la apreciación de ellos, ¿no? ¿no? De esta población, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros como ¿no? profesionales tenemos hablamos o comentamos a partir de las obras escritas, ¿no? A nivel de la teoría, pero es necesario también escuchar, ¿no? Las voces, ¿no? De los propios actores, como usted dice, ¿no? De los propios, ¿no? De los propios personajes que también serían un aporte para nuestro, ¿no? En nuestro diplomado. Nada más, doctora Ademir y doctora Ingrid. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Sí, efectivamente de eso se trata, ¿no? De salir a la escucha. En eso consiste también la interculturalidad, salir a la escucha de personas de otras culturas, ¿no? Para tratar de comprender, ¿no? Cuál es el sentido, sus visiones del mundo, las formas a través de las cuales estas personas comprenden qué es eso de ser seres humanos, qué es lo que nos toca hacer en este mundo, qué es lo que nos está permitido a no hacer en el trato con los demás. Y por eso quisiera ahora compartir con ustedes un video de un dirigente que ustedes conocen, que es justamente Santiago Manuín, que desafortunadamente hemos perdido, pero que permanece todavía entre nosotros por todo el legado que nos dejó. Así que quiero pasar el video para escuchar qué nos dice en la perspectiva que usted propone también. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole, claro, lo voy a poner al inicio. El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole o estás destinándole a un suicidio muy grande, donde se va a acabar como cultura, como pueblo. ¿Por qué? Porque el indígena va a ser
extranjero en su propio territorio. ¿Por qué? Porque las empresas, no sé cuánto, siendo indígenas, ellos, dueños de su propio territorio, van a ser mendigos dentro de su territorio. En eso está destinando el gobierno. Por eso, el territorio para nosotros es sagrado, porque está fuera de lo que es la tierra, fuera de donde se cultiva. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política, social, todo se trabaja acá. Nuestra religiosidad. Entonces es sagrado todo lo que es nuestro, porque el gobierno, los occidentales, marcan muy diferente lo que nosotros pensamos, pero nosotros, como pueblo oriental, tenemos una parte de concebir que la selva, el bosque, el aire, los cerros, son nuestros hermanos. No podemos dañarlos porque yo voy a morir si daño, porque yo dependo de él y dependo de, ¿cómo se llama?, del cerro, dependo de los ríos, dependo de las quebradas, dependo de los árboles, dependo de las plantas. Hay una interrelación de dependencia. Y eso el occidental no lo entiende. Para el occidental, todo el terreno, lo que es el terreno, territorio, el bosque, es mercado. Tanto cuanto yo gane, mucho más mejor, donde yo puedo explotar y terminar. Entonces, yo le quito espacio a la gente que vive sin comprenderle su, ¿cómo se llama?, su idiosincrasia de su vida, lo estoy eliminando. Entonces, por eso es muy sagrado, y por esa convivencia que el pueblo tiene con su bosque, con su territorio, con sus cerros, ahí están nuestra religión. La Biblia nuestra está escrito ahí, nuestros mistos, ahí están. Entonces, el que debe descubrir eso es que uno que viva con nosotros, que lleve años, entonces se convierte, puede ser un blanco, puede ser un barbón, pero que viva con el indígena, se convierte indígena en su corazón. ¿Por qué? Porque ya concibió la idea que uno tiene. Entonces es parte de esa lucha. Llegó Black Week al nuevo Falabella.com del 24 al 28 de noviembre. ¿Cómo Hasta cierro? 60% de descuento en miles de productos. Ya. En Inca Pharma está el precio más bajo. Sí. Es muy importante, como algunas ideas que podemos destacar, ¿no? Me gustaría escuchar lo que ustedes dicen también, ¿no? Primero, ¿no?, él hace una distinción clara entre la perspectiva de la tradición occidental y la perspectiva de las poblaciones indígenas. Como bien lo dice Mateo Manuín, en Occidente se hace una distinción, ¿no?, entre naturaleza y sociedad, donde el ser humano adopta una posición soberana frente a los recursos, lo cual conduce muchas veces a una relación de dominación, de explotación, porque los recursos se han convertido básicamente en eso, en mercancías, ¿no? Tienen un precio. En cambio, de la perspectiva de las poblaciones indígenas, no hay separación entre naturaleza y sociedad. La naturaleza es más bien una extensión de lo social. Por eso el indígena y su territorio son uno solo. Hay una relación de continuidad, ¿no? Y por eso él muy bien dice, no se trata de una relación de dominación, ¿no?, con los bienes y servicios disponibles en el mundo, en el territorio, sino se trata de una relación de hermandad, una relación de familiaridad, una relación de reciprocidad, una relación de comunidad. Es decir, el indígena hace comunidad, hace sociedad con las demás especies, animales, plantas, porque ellas también, como lo ha mostrado Philippe Descola y Viveiros de Castro, son también personas con una intencionalidad, con un deseo, con un tipo de reflexividad. Y eso, por supuesto, desestabiliza nuestra propia comprensión dentro de la tradición occidental de lo que llamamos naturaleza, ¿no?, pero que en modo alguno expresa muy bien lo que estos pueblos sienten. Y lo tercero, es interesante cómo él nos está diciendo también que esto nos plantea una exigencia, la necesidad de entender que el sagrado para el indígena es esa relación de continuidad entre sociedad y naturaleza, y no la separación drástica que está en la base del capitalismo, que está en la base de la depredación ecológica, que está en la base de la crisis ecológica y el cambio climático. Y cuarto, cómo nos invita también a decir que es a partir del diálogo intercultural, de la experiencia, de la vivencia en los espacios amazónicos mismos,
de la interacción con los propios indígenas, que es posible también un acto de conversión. Me parece muy interesante eso. Es decir, de transformación de nosotros mismos. A eso también debería apuntar la interculturalidad. La interculturalidad no es solo un concepto, no es solo un curso, es una forma de vida, es una manera de estar en la vida, de sentirla, de vivirla, de cierta actitud. Y esa forma de vida solo se descubre a través del diálogo intercultural con personas de distintas culturas, como las poblaciones indígenas amazónicas. Dicho diálogo intercultural no es solo un diálogo de saberes o de conocimientos, como hoy día se dice. Es un diálogo también de sensibilidades, un diálogo de éticas o valoraciones, y es un diálogo también, como lo sugiere Manuel, de espiritualidades, de espiritualidades. Ese es el reto. Bueno, me parece que hay más preguntas o comentarios. Ingrid, disculpa, me Sí. quería solamente acotar una cosa muy concreta, porque ya se nos está acabando el tiempo, un poco en respuesta a lo que nos ha propuesto Manuel Augusto Mantari, ¿no? Respecto a las voces indígenas. Quiero decir que en los cursos que se dictan en el diplomado, muchos de los profesores, la mayoría o todos, también llegamos a un acuerdo, dialogamos también con representantes indígenas, hombres y mujeres, para que contribuyan al desarrollo de los cursos, ¿no? Por mi parte, por ejemplo, casi siempre en mi curso hay invitadas mujeres indígenas, ¿no? Pero también sé que en otros cursos hacen también esta invitación y abren la participación a representantes indígenas para reforzar las cosas que en los contenidos que en los cursos se dan, ¿no? Entonces quería decir que ahí también están presentes las voces indígenas. Y también quería mencionar algo que es interesante, ¿no? Hay 2 mujeres indígenas que han llevado el diplomado y que tienen una notoriedad actual tremenda. Por ejemplo, acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura en la categoría de lenguas originarias, Dina Ananco, Anahuari, que es una mujer indígena, poeta, literata, que llevó el diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos y que es Wampis Aguajún. Ella acaba de ganar recientemente, hace unos días, el Premio Nacional de Literatura 2022, imagínense. Y la otra mujer a la que me quería referir, y por cierto participó en mi curso en el año anterior, el año académico que pasó, que es Ketty Marcelo. Ketty Marcelo es una lideresa indígena, yanesha, achánica, y actualmente ella es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andina y Amazónica de Perú, la ONAMIAP, ¿no? Ella ha llevado también el diplomado y es una representante de los pueblos indígenas, de la mujer indígena, ¿no? Quería mencionar eso como una forma también de decir que los pueblos indígenas están presentes en el desarrollo de los cursos, ¿no? Gracias. Quería dar lectura, Ademir, si me permites, a una de, si no hay más, sería la última pregunta, una nueva pregunta que nos dejó Donaldo. Él pregunta si la Agencia Indígena para buscar o proponer una interculturalidad crítica siempre es trágica o está basada en una motivación de exclusión y discriminación. Me gustaría de repente invitar a Donaldo a quizás explicar más la pregunta que nos hace para responderla juntos, ¿no? No te escuchamos, estás con el micrófono apagado, Donaldo. Adelante. Te acabamos de dar el acceso, Donaldo, para que puedas hablar. Ya, Ahora sí. Buenas noches, Ademir, qué gusto verte, dando tiempo. Ingrid, ¿qué tal? Buenas noches. Ismael y todas las personas que están aquí presentes. Mi pregunta era básicamente, habías mencionado de que, claro, hay, digamos, no sé si una motivación, más que es una circunstancia de exclusión, de discriminación, de dominación simbólica, real, física, y que al parecer eso es lo que motivaba a una interculturalidad crítica indígena, ¿no?
Yo quería saber si esa es la única motivación del indígena para proponer una alteridad indígena, podríamos llamarla, se me ocurre eso ahorita. Porque me parece que a pesar de todas estas circunstancias, situaciones históricas, coloniales, el indígena o la indígena, estoy pecando de generalizar, ¿ya? También manifiesta o propone o se adapta a estas situaciones y propone unas interculturalidades, digamos, desde un punto de vista más alegre, con sus festividades, con sus fiestas, con su arte, con su poesía, ya lo dijo Ismael, de la ganadora del Premio de Literatura, con su pintura, con sus cuentos, sus relatos. O sea, pienso que también hay una parte, digamos, propositiva, proponente, un aspecto alegre, por poner un nombre, en donde también se sustenta la interculturalidad indígena. Ese era, por ahí era el punto que quería. Ya. Sí, sí, no, está buena, está buena. Me hace pensar que la interculturalidad positiva, el ejemplo que has puesto me parece un ejemplo clarísimo de interculturalidad positiva. Cuando uno percibe que estas poblaciones, y esto es algo que pocas veces se dice en el Perú, y cuando se habla de poblaciones indígenas, la enorme apertura que tienen estas poblaciones por la alteridad. ¿No? Por la alteridad. Es decir, tienen una gran capacidad para incorporar perspectivas, representaciones y valoraciones de otras culturas con una capacidad que probablemente no encontramos en contextos urbanos, ni en la tradición occidental. A mí me parece que por eso hay que pensar no solamente a estas poblaciones de la perspectiva de la identidad, hay que pensar a estas poblaciones también de la perspectiva de su relación con la alteridad. Una relación con la alteridad de apertura, de apropiación crítica, reflexiva, que, como sugieres, nos permite también transformar, ¿no? Nuestra forma de concebir también la interculturalidad. Es decir, en esas actitudes también un elemento característico de la interculturalidad positiva es que uno encuentra allí una ética de la alegría, ¿no? No solo de la tristeza, ¿no? Una ética del goce, ¿no? No solo una ética de la opresión, digamos, una respuesta a una situación histórica de opresión. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, a veces se suele pensar, esto es un prejuicio muy común, incluso entre la tradición antropológica, el indígena como una persona triste, ¿no? Por la larga historia de opresión y de exclusión que ha vivido, pero perdemos de vista eso, la gran capacidad que estas poblaciones tienen también para contentarse con su propia particularidad, para contentarse con el hecho de salir al encuentro de personas de otras culturas, la gran hospitalidad, por ejemplo, la acogida que uno encuentra entre las poblaciones indígenas cuando uno llega. Yo nunca me he sentido tan mejor tratado como cuando estoy en una comunidad nativa con, digamos, un apu, o cuando estoy entre las familias indígenas. ¿Por qué hacen esto estas poblaciones? Porque tienen esta gran hospitalidad de acogida, porque esa es una forma también en la que se expresa la reciprocidad, ¿no? Dar de sí también genera estatus, eleva a una persona, ¿no? En una condición, porque reciben agradecimiento. Quien da, pierde, pero también gana agradecimiento por todo lo que da. Por eso estas poblaciones se esfuerzan enormemente por darnos todo el tiempo, todo lo que son, o incluso lo que no tienen, porque eso también les permite conseguir estatus, prestigio, y salir de la situación de subordinación social en la que todo el tiempo tienen que vivir agradecido con los demás. Por eso la justicia no es solo gracia, regalo, es reconocer a estas personas como interlocutores válidos para aprender a contentarnos con el hecho de la convivencia, juntos, a través del diálogo intercultural. Sí, sí, yo te animaría a seguir esa vía, ir pensando la interculturalidad positiva desde la alegría y no solo desde la tristeza. Exactamente. Ha sido una interesante, interesante ángulo para también tener un poco más de ideas de dónde surgen estas posibilidades y experiencias de interculturalidad crítica. Bueno, y para terminar, porque ya estamos con los minutos, Ademir, contados para terminar la transmisión, aquí hay otra pregunta y con ello podríamos cerrar, si te parece un comentario final contestando. ¿Cuáles son los límites y posibilidades de incorporar el enfoque de interculturalidad crítica en diálogo con otras perspectivas como la de género? Si podría mencionar algún ejemplo de ello, Ademir. Muy bien. Bueno,
el ejemplo que ponía anteriormente Ismael de la UNAMIAP, por ejemplo. El enfoque de género, o el enfoque interseccional, ayuda a evitar que en nombre del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se enmascaren o se perpetúen las asimetrías intraculturales que hay también al interior de estos propios grupos. Es decir, las relaciones de poder que hay también entre hombres y mujeres. El enfoque de género permite hacer como un zoom, ¿no? Para ver las relaciones de poder intraculturales que se dan también entre hombres y mujeres al interior de distintos grupos socioculturales. Porque dentro de las tradiciones indígenas encontramos también, ¿no?, patrones de valor cultural patriarcales que muchas veces perpetúan la desigualdad de género o incluso la violencia, en algunos casos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, para decirlo de otra manera, digamos, ante la pregunta que hacía, ¿quién hacía la pregunta, perdón? ¿Ingrid? ¿Beth? Sí, ante la pregunta que hacía Beth, el enfoque de género sirve entonces en ese sentido para no escamotear, no eclipsar, no ocultar las relaciones de poder intracultural o intragrupales que encontramos en distintas culturas. Porque el problema de género es un problema transcultural. Encontramos desigualdad de género en contextos urbanos y en contextos rurales, ¿no? Y ahí está su aporte, ¿no? Ahí está su aporte. Evita que, digamos, que en nombre de la interculturalidad se legitimen, ¿no?, las relaciones de poder intragrupal o intracultural, en favor de las élites o los grupos más privilegiados al interior de los propios pueblos indígenas. Y invita a salir a la escucha de las voces también femeninas, de la interlocución diferenciada de las mujeres, y en ese sentido puede servir para deconstruir las relaciones de poder intragrupal. Ese es el aporte del enfoque de género. A la inversa, el aporte del enfoque intercultural puede servir también para evitar un enfoque de género etnocéntrico, que en nombre de concepciones vinculadas sobre lo que significa ser mujer en Occidente, uno termina evaluando, ¿no?, las relaciones de género que hay en comunidades indígenas y desacreditándolas de entrada, porque son simplemente una manifestación, un epifenómeno de una estructura social patriarcal. Más bien, todas las investigaciones que se han hecho sobre género, vean el trabajo de Luis Elvira Belaunde, El recuerdo de Luna, es un buen análisis sobre las relaciones de género entre las poblaciones secoya en la Amazonía peruana, muestra cómo el género también, dentro de las poblaciones indígenas, las relaciones de género son mucho más complejas de lo que se cree en Occidente, ¿no? Esas relaciones de género atribuyen distintos roles a los hombres y a las mujeres, le dan un cierto tipo de protagonismo y de empoderamiento también a las mujeres en ciertos ámbitos de la vida en los que los hombres no tienen ningún poder, y al inverso, les confieren a los hombres un poder dentro de determinadas relaciones sociales en la vida íntima que las mujeres no tienen. El género es también una construcción cultural, entonces en ese sentido la interculturalidad puede servir para ampliar nuestra concepción de género, en ese sentido para ampliar nuestra concepción incluso de las mujeres, nos puede permitir una comprensión mucho más vasta de lo que significa ser mujer, y que no es solamente lo que hemos aprendido en contextos urbanos o dentro de la tradición occidental. Es decir, las mujeres ganan más con el diálogo intercultural que si solamente se limitan a mirar sus propios prejuicios culturales o su propia concepción de la mujer al interior de sus propios valores culturales o de su propia tradición cultural. A mí me parece que ya hay un elemento, ¿no? Creo que ambos enfoques se complementan. El problema es que en el Perú los enfoques suelen ir por vías completamente distintas y desligadas. Los enfoques de género muchas veces, pocas veces prestan atención a la interculturalidad, aunque por ejemplo en Bolivia y en Guatemala y en Argentina sí se está haciendo, ¿no? Vean los trabajos que ha hecho Rita Segato al respecto. Pero a su vez el enfoque intercultural pocas veces dialoga con el enfoque de género. El problema es que se hace creer que los problemas interculturales son problemas completamente desligados de los problemas de la desigualdad de género, cuando en realidad están profundamente ligados. El ejemplo más claro de que están ligados, como lo mostré hace un momento, son las altas tasas de suicidio entre las mujeres aguafunas. Entender este problema requiere tanto de un enfoque de género como de una aproximación intercultural. Sí, un tema además muy pertinente y complejo, y cómo eso se suma, por ejemplo, la diversidad de confesiones religiosas que también hay en la Amazonía, y que eso aumenta aún la complejidad de este ámbito, ¿no?, de discusión. Bueno, Ademir, hemos llegado al límite de tiempo. Han sido
3 consultas muy, muy interesantes, preguntas que nos han llevado a tus comentarios finales. Solo decir que, bueno, que los temas que hemos abordado hoy a través de la conferencia del profesor Ademir son solo una parte de los que se abordarán seguramente en este diplomado en interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos, y que el objetivo es finalmente hacer un llamado, ¿no? A todas, a todos, porque todos debemos implicarnos en estos procesos, ¿no? Porque finalmente se trata de transformar, ¿no? De seguir transformando nuestras relaciones para poder también sumar voluntades ante la fragmentación, las históricas desigualdades que todavía tienen en desventaja a nuestros hermanos y hermanas indígenas y a varios otros colectivos que, como bien mencionaba Ademir, sufren las desigualdades de manera incluso interseccional, ¿no? Ser indígena aún hoy en el Perú significa muchas veces ser pobre, no tener acceso a servicios básicos, sufrir discriminación, exclusión y así. Entonces, precisamente estos espacios de conversación y estos espacios de aprendizaje, como lo es el diplomado, nos permitirán seguramente sumar voluntades, propuestas y aprendizajes en este sentido. Así que para terminar, hemos culminado la conferencia y el espacio de preguntas. Queremos agradecer simplemente a las casi 30 personas que estamos conectadas en este momento a través de la plataforma Zoom, y bueno, también a través de la transmisión en vivo por Facebook. Gracias por su atención, por su participación, por estar con nosotros en esta actividad. Reiterarles la invitación a interesarse y a inscribirse al diplomado. El plazo para esto es hasta el 9 de diciembre. Y bueno, mi participación hasta aquí. Ismael, Andrés, no sé si hay algún comentario o indicación final. Sí, se les va a colocar en el chat en un momento el link para que puedan solicitar información del diploma. Ahorita en el chat lo van a observar. Ismael, estás con el micrófono apagado. Micrófono. Sí, solo eso. Nada más. Muchas gracias. También reitero las gracias y los animo a inscribirse en el diplomado. Muchas gracias, Ademir. Muchas gracias, Ingrid, y a todos y a todas las que han participado esta noche a través del Zoom y también a través del Facebook. Así es. Gracias a todas y Espero todos. que nos veamos pronto. Hasta luego. Me vaya muy bien. Les vaya muy bien. Abrazos a todas y todos y gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Ademir, Ismael, gracias. A ti, Ingrid.